Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en la materia de álgebra lineal. Y este tema se llama vectores y espacios subvectoriales. En este video vamos a ver la teoría y diferentes métodos y conceptos importantes que se van a utilizar para ir resolviendo ejercicios en los siguientes distintos tipos de prácticas, y vamos a ver también la parte teórica desde un punto general con imágenes, donde vamos a ver lo interesante y fundamental que resulta este tema, ¿no? Que se resulta de mucha importancia, más que todo en distintas áreas de la materia de álgebra lineal, pero para este concepto está más que todo enfocado en lo que es parte de las materias de las ciencias económicas, ¿no? Sin embargo, ante todo, el concepto genérico siempre va a estar dependiendo al autor o definición de un libro que vamos a ver, ¿no? Bueno, sin más que decir, entonces empecemos primeramente diciendo los conceptos de espacios vectoriales. Un espacio vectorial es un conjunto de manera general donde tiene infinitos elementos y cada elemento tiene dados diferentes coordenadas, y a estos elementos también se los conoce con el nombre de n-dimensional. También es importante saber el concepto de que un espacio vectorial sobre un cuerpo se llama vectores, y esto sí y solo sí cumple 10 propiedades y axiomas. Esos 10 axiomas, sin embargo, es importante tener conocimiento ante todo para saber los criterios que se va a requerir, ¿no? Si en el caso de las 10 propiedades, que no lo vamos a ver a detalle, pero es importante, si no cumple una de ellas, entonces no es un espacio vectorial, ¿sí? Sin embargo, ante todo, vamos a ver ahora los conceptos unidimensionales que puede tener los espacios vectoriales, que sin mucho más signos de la realidad van a ver que se asemeja mucho y puede ser interesante y fundamental para lo que va siendo este tema. Primeramente vamos a hablar sobre el espacio unidimensional. ¿A qué se refiere? Se refiere a un eje de coordenadas simplemente de una sola dimensión con los valores de una X, como vamos viendo en la imagen, y no nos habla, ¿no? Simplemente se mantiene en esa primera dimensión. Y ahora, cuando hablamos del tema bidimensional, ya hablamos de un eje de coordenadas compuesto por X y Y, y en la característica de un espacio bidimensional es que siempre va a estar en una superficie plana, al menos como ya se lo va conociendo, ¿no? Y estos conceptos tal vez muchas veces lo vimos desde colegio. Ahora, el espacio tridimensional ya se compone de 3 coordenadas, precisamente X, Y y Z, donde se va asemejando un poco más a la realidad, y ya los vectores, espacios vectoriales, se van haciendo más complejos al momento de hacer el estudio. Sin embargo, no estamos lejos de esa realidad. Un claro ejemplo de un espacio tridimensional es precisamente cuando nosotros nos vamos a un cine y cuando pedimos la entrada, pedimos en 3D, y ahí está el ejemplo claro. Cuando hablamos de 3D nos referimos a una tercera dimensión, ¿no? Y ahí también podemos hacer el ejemplo del bidimensional, cuando antes solo se veía películas en 2D, y cuando se habla de 3D se refiere a un espacio tridimensional. Ahora también en la modernidad, en nuestra época que estamos viviendo, hablamos también del espacio n-dimensional, donde nos referimos a espacios de 4 o muchas más dimensiones que se va estudiando, ¿no? Este tema es muy importante e interesante, porque nos habla a sí mismo de diferentes conceptos de perspectivas. Ejemplo, ya en física mayormente a un nivel mucho más avanzado se lo conoce como física cuántica, o simplemente tenemos estudio a lo que es una cuarta dimensión. Ya poco o casi nada se ve el estudio que se habla sobre una quinta dimensión. Generalmente eso ya se va enfocando, ¿no? Y con esto podemos ver lo interesante y importante que es precisamente estos espacios vectoriales y estudios que se pueden hacer de aquí en adelante, ¿no? Sin más que decir, entonces podemos ver que también
De aquí en adelante hay unos espacios vectoriales famosos, y dentro del estudio de los espacios vectoriales existen diferentes conjuntos que son espacios vectoriales muy conocidos y famosos que cumplen unos 10 axiomas, como íbamos viendo en un inicio, ¿no? Estos espacios vectoriales que vemos, el inciso A, espacio vectorial trivial; B, espacio vectorial euclidiano o vectorial n; C, matrices de cualquier orden; D, polinomios con coeficientes reales y grado menor o igual a una variable cualquiera. Esto es importante desde un inicio porque ustedes tienen que saber llevar diferentes tipos, porque de aquí en adelante ya no vamos a trabajar con matrices, sino con vectores. Como vemos en la primera parte, el espacio vectorial trivial siempre se va a componer de componentes de vectores de espacio 0. Y el espacio euclidiano vectorial es el que más vamos a utilizar de aquí en adelante. Y las matrices de cualquier orden, vamos a ver ejercicios cuando ya tengan matrices, pero ya de aquí en adelante no vamos a trabajar con matrices, sino con vectores, el ejercicio principal, ¿no?, en lo que se va a enfocar. Y por eso es importante, como vemos ahí la matriz A, cómo se lleva un espacio vectorial, precisamente ahí nos va indicando cómo se compone, ¿no? Y por último el inciso D, cuando vemos una ecuación polinómica, así es como se lleva, los coeficientes se convierten en los componentes del vector. Y esto es importante más que todo el C y el D, porque va a haber ejercicios donde van a haber matrices o van a haber ecuaciones polinómicas y simplemente tienen que llevar a lo que son vectores. Entonces de aquí en adelante y desde un inicio es importante saber cómo se transforma, ¿no? Tanto el inciso C y D, y obviamente los espacios vectoriales que se van a requerir de aquí en adelante. Sin más que decir, entonces, son los conceptos más fundamentales e importantes de los espacios vectoriales. Ante eso, un subespacio vectorial, el concepto nos dice que en álgebra lineal un espacio vectorial es un subconjunto de elementos de un determinado espacio vectorial que debe cumplir ciertas características o condiciones. Generalmente aquí, cuando vemos viendo, cumplen 10 condiciones y una serie de condiciones donde nos va diciendo para ver que tenemos que demostrar o podemos demostrar para ver si es o no es un subespacio vectorial. Ante eso, pero existe una característica bien importante que nos permite definir más que todo si es o no es un subespacio vectorial. Y esta característica es que la ecuación en el componente del vector, lo que se está resaltando es que la ecuación siempre tiene que ser una ecuación lineal y su término independiente tiene que valer 0. Si el término independiente es distinto de 0 y si la ecuación no es lineal y tiene logaritmos o radical, no es directamente un subespacio vectorial. Ahí es un claro ejemplo, lo que está resaltado tiene que cumplir esa condición para que sea un subespacio vectorial. Obviamente puede estar compuesto de 1 o 2, pero lo fundamental es que tiene que tener esa característica. Si sabemos el concepto de esa ecuación lineal con el término independiente de 0, vamos a saber reconocer el subespacio vectorial sin mucha dificultad o casi nada en realidad. ¿Ya? Entonces, pasamos ahora a lo que se va a requerir de aquí en adelante.